en todas partes. Ponte Exa FM. 8:43 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Seguimos buscando la verdad aquí en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a la doctora Jessica Jaramillo, académica, jurista. Lo hemos invitado para que nos formule un análisis respecto de esta última detención en Argentina del hijo de Jorge Yunda. Este miércoles hubo un informe oficial del Ministerio de Gobierno que dio cuenta formalmente de esta detención y dice el comunicado de esta Secretaría de Estado: el proceso de traslado de Sebastián Yunda al Ecuador ha iniciado, razón por la cual se prevé que llegue al país dentro de algunas semanas. Algunas semanas pueden ser 2, 3, 5, 50, no sabemos, pero esto cae, doctora Jessica Jaramillo, en el ámbito político de una decisión del gobierno argentino con un reclamado por la justicia ecuatoriana. Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Realmente la noticia de ayer nos ha tomado por sorpresa a muchos. Creo que es importante aclarar que se trata de una detención ordenada por la justicia ecuatoriana en virtud de dos elementos cruciales. El primero es para lograr la comparecencia de Sebastián Yunda en el proceso judicial que se sigue en su contra. Y otra de las cuestiones que hay que analizar es por qué se da esta detención. Se da precisamente porque, recuerde usted que a Sebastián Yunda se le ordenó el grillete electrónico y se dio la medida de presentación ante la Fiscalía. Pero, lamentablemente, al incumplir esas medidas, además de que estaría incumpliendo orden legítima de autoridad, lo que estaría es, obviamente, él salió del país, habría salido del país, se lo encontró ya en la República de Argentina, y con eso, al no estar dentro del proceso, no se aseguraba su comparecencia en el proceso penal en su contra. Eso es importante señalarlo porque este proceso, y un poco para que la gente lo recuerde, este proceso está atado a los chats que se encontraron en el allanamiento que se hizo a uno de los domicilios del exalcalde, en donde evidentemente se habría encontrado esta información de una serie de injerencias o presuntas injerencias que habría tenido el hijo del exalcalde en algunos temas que tienen que ver con la administración pública. En ese sentido, entonces, dependemos mucho de lo que establezca el gobierno argentino y la justicia argentina. Sabemos claramente que de países como Bolivia o Venezuela es muy difícil lograr estos procesos porque obviamente tienen una concepción ideológica completamente distinta y estamos en el mismo caso en el ámbito de lo que significa el gobierno de la Argentina, es decir, Fernández es un gobernante que corresponde a esta corriente de la que ha sido parte tanto la administración gubernamental de lo que fue Correa y obviamente muy cercano a él ha sido pues siempre el señor exalcalde Yunda. Frente a esa circunstancia, entonces habrá que esperar el trámite que hace el Ministerio de Gobierno y a partir de ello el diálogo también con el gobierno de la Argentina para lograr lograr el retorno y la comparecencia al juicio por estos presuntos chats. Doctora Jaramillo, ¿habría la posibilidad de que el gobierno argentino, a la cabeza del presidente Alberto Fernández y también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del socialismo del siglo XXI, con juicios por corrupción de ella y de toda la familia, que pida el gobierno argentino, bueno, le enviamos al Ecuador al señor Sebastián Yunda, siempre y cuando le dejen salir a Argentina a María de los Ángeles Duarte, que está aquí en la residencia de Argentina, en esta capital, pero que tiene una sentencia ejecutoriada por corrupción en el caso Sobornos? Mire, lo más probable es que no, dado esa condición, pero recuerde usted que el gobierno argentino viene de una derrota electoral, de una derrota profunda además. Entonces, me parece que ese tipo de elementos ha generado una fractura
al interior de la política argentina y del gobierno de la Argentina, con lo cual depende exclusivamente del trámite que realice el gobierno del Estado ecuatoriano y el diálogo al que se arribe con el gobierno de la República Argentina. Yo espero que las cosas vayan prosperando conforme así lo establecen las normativas, ¿no es cierto? Que se logre el retorno y sobre todo la comparecencia en los procesos judiciales. Ahora, creo que es importante señalar, Miguel, que más allá de los procesos judiciales, que en un número mayor a 7 son los que se investigan en la Fiscalía General del Estado en contra del exalcalde y su círculo familiar, creo que más allá de eso hay una ciudad que necesita orientación, una ciudad que necesita planificación, una ciudad que necesita salir de ese hueco profundo en donde caímos por esta mala administración, y eso significa que como ciudad debemos repensar el futuro y ver un camino hacia dónde proyectarnos como sociedad. Es indispensable entonces contarle, Miguel, que a partir de esto que fue el proceso de remoción, que nosotros lo promovimos y que lo hicimos ejerciendo nuestros derechos de participación ciudadana, es también nuestra responsabilidad, después de haber ejecutado la remoción exitosa por primera vez e histórica de un alcalde de la capital, pues es nuestro deber construir esta agenda de ciudad que la hemos estado pidiendo, ¿no?, a las autoridades durante tanto tiempo. Así que hemos fundado nosotros el proyecto Ciudad Capital, y este proyecto está encaminado a construir una gran agenda de ciudad, esta agenda de ciudad que contemple 4 grandes ejes como el transporte, la movilidad, que contemple el tema de seguridad ciudadana tan necesario últimamente. La gente está muy preocupada por los temas de seguridad, y adicional a eso que contemple también la reactivación económica necesaria. Los quiteños y las quiteñas necesitamos fomentar trabajo, fomentar empleo, pero empleo formal. Creo que esta administración, que es una administración de transición, y creo que hay que decirlo así, esta es una alcaldía de transición, porque quien está al frente del municipio actualmente no llegó por el voto popular, llegó efectivamente por un acuerdo que hubo incluso con la propia administración Yunda, y eso le da también un grado de responsabilidad, y esa responsabilidad es que tiene que entender que es un alcalde de transición y que está en sus manos poder hacer unas profundas transformaciones para la ciudad de Quito, una transformación que incluya, por ejemplo, la digitalización de los servicios públicos para evitar la corrupción, para mejorar el servicio ciudadano, entre otros elementos que son fundamentales para el futuro de Quito. Esto lo digo porque, si bien es cierto, es importante la noticia en el ámbito judicial, pero creo que es también necesario empezar a hablar del futuro de nuestra ciudad, y ese futuro tiene que ver con la disposición de cambiar profundamente que tengan las autoridades actuales, pero también con el compromiso que nosotros como colectivo de alguna manera hemos asumido al promover la remoción, que es construir un futuro para Quito, construir una agenda ciudadana para Quito. Siempre será importante hablar del futuro de Quito y lo profundizaremos. Quisiera volver al caso de Sebastián Yunda, detenido en Argentina, con un hecho. Hay el principio de inocencia en el Ecuador, por tanto, él no es declarado culpable. Él tendrá que venir a responder ante la justicia, presentar con el derecho que le asiste la defensa en el debido proceso. El señor Yunda no se lo puede señalar como responsable, pero hay, doctora Jaramillo, serias presunciones con lo que hasta hoy se ha investigado de presuntas responsabilidades del hijo del exalcalde. Mire, esto lo sabe la Fiscalía, y por eso es que tuvo elementos para solicitar la prisión preventiva en su momento, y un juez, en función del Estado constitucional de Derechos y Justicia, que es este Estado ecuatoriano, determinó que no se aplica la prisión preventiva, sino que se le aplicarían medidas alternativas a la prisión preventiva, porque todos sabemos la prisión preventiva es de última ratio. En ese sentido, creo que es importante aclararle a la ciudadanía que ante el incumplimiento de la medida ordenada por un juez, esto es la presentación periódica y la colocación del grillete electrónico, es que se procede
a la difusión roja en el ámbito de Interpol, precisamente porque hay un incumplimiento para no comparecer en el proceso. Más claro, porque hubo una fuga, ¿no? Entonces, frente a esa circunstancia, creo que es importante aclararle a la ciudadanía que esa es la razón por la cual Sebastián Yunda está en este momento siendo detenido. Eso es importantísimo porque este es el contexto. No hay una sentencia ejecutoriada y eso es correcto. No hay una sentencia ejecutoriada, pero se necesita que al ser un delito que tiene que ver con asociación ilícita, se necesita la presencia del procesado en el proceso para poder continuar con el mismo. Ese es el contexto jurídico en el cual se encuentra en este momento, pues, la situación del hijo del exalcalde. Por otro lado, creo que sí es cuestionable, ¿no es cierto?, señalar que en un primer momento el exalcalde no ponía las manos al fuego por nadie, ni siquiera por su propio hijo, y ahora habla de una persecución política. Creo que estamos en un momento, yo diría, ya de madurez, al menos en la ciudad de Quito, en donde no nos tragamos estos cuentos, digamos, ¿no? Sino que al declararse o al intentar declararse perseguido político, lo único que está haciendo es intentar victimizarse, cuando lo que debería hacer es obviamente hacerse responsable por sus actos. Y si en algún momento compra de cámaras, tráfico de influencias y una serie de elementos que están ya para investigación de la Fiscalía, y que si la Fiscalía solicitó la formulación de cargos, evidentemente es porque tenían indicios que le permitían establecer la presencia de un hecho delictivo, pero además la responsabilidad, en este caso, del hijo del alcalde sobre ese tipo de conductas que son conductas que van en contra, nosotros decimos los abogados, conductas antijurídicas, que no es nada más y nada menos que conductas que constituyen un delito y que van en contra de la sociedad, que hacen daño a la sociedad. Entonces creo que es indispensable aclarar eso, porque entonces lo que estamos viviendo en este momento y viendo con la detención del hijo Sebastián Yunda es que se va a continuar con la tramitación. Eso es lo que se trata, del proceso penal, acción ilícita. Doctora Jessica Jaramillo, de volver en las próximas semanas, como dice el comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, se prevé que llegue al país dentro de algunas semanas. De llegar a Quito, él podrá aportar al esclarecimiento en estas investigaciones de estas presuntas irregularidades todavía, podrá aportar y esclarecer esto que se ha señalado como actos de corrupción en esa administración? Claro que sí, mire, esto también es importante porque cuando uno es llamado a un proceso judicial, lo necesario, lo urgente, lo adecuado es que se presente en el proceso judicial, porque si una persona es inocente, tiene que aportar las pruebas de descargo, no huir o salir por la frontera. Y esto creo que es importante en términos ya generales de todo proceso judicial. Si usted es llevado a un proceso judicial, lo más importante de ese proceso judicial es que usted tenga el derecho a incluso presentar prueba de su inocencia, si es que así fuera el caso. Entonces, todo eso se puede llevar a cabo, pero siempre y cuando haya la presencia del procesado. En este caso, la presencia de Sebastián Yunda, para que él pudiera también tener este derecho a la defensa como los tiene cualquier persona en un proceso penal. Él podría presentar sus pruebas de descargo o no, o la fiscalía finalmente podría decir yo tuve la razón, acuso formalmente de este tipo de delito y sería ya los juzgados, en este caso el juez penal y posteriormente el tribunal penal, el que tendrá que tomar una decisión al respecto, porque en este caso no hay fuero de corte. Entonces tiene que ser un juez penal normal y un tribunal penal, y obviamente si es que hubiera apelación, la Corte Provincial tendría que resolverlo. Los procesos penales, Miguel, son largos, son engorrosos, se tardan mucho. Mire usted, por ejemplo, el caso de las pruebas PCR, el proceso recién, con la recusación que hubo ayer del juez Favara por parte del propio señor Yunda, probablemente la audiencia de juicio se dé en enero. Entonces, el proceso, un proceso penal es largo, es tedioso, pero es importante que sea así para que las partes puedan demostrar
si es que el señor se cree asistido de ser inocente, ¿no es cierto? Él puede presentar todas las pruebas necesarias que indiquen o que señalen, que investigue, esclarezcan cada uno de los actos, o incluso si escribieran más indicios, también puede revelarlos la Fiscalía. Doctora Jessica Jaramillo, ¿usted está convencida de que vendrá en las próximas semanas o se dilatará esto para el retorno del hijo del exalcalde de Quito? Mire, yo aspiro a que, obviamente, como todos los ecuatorianos, se haga justicia, pero tenemos que considerar que hay una influencia muy fuerte del expresidente de la República con el gobierno de la Argentina. Frente a esas circunstancias, entonces, lo único que nos queda es pedirle al gobierno nacional que regrese el procesado, y adicional a eso, yo creería que hay que también pedir, ¿no es cierto?, asistencia a la propia Interpol, que sería la institución que va a mediar, que también incurre en diálogos con el gobierno argentino para que pudiera darse el retorno de Sebastián Yunda. De no ser el caso, lamentablemente, un inconveniente con el gobierno de la Argentina, un gobierno que sabemos claramente que es de corte socialista, ¿no?, que pertenece al mismo grupo político al que ha pertenecido Jorge Yunda, porque aunque él diga que no es político, siempre lo fue. A lo mejor no era partidista, pero siempre lo fue, siempre fue muy cercano a Correa, y obviamente no faltarán a lo mejor ahí sus buenos oficios, que suele suceder en estos casos, ¿no? Bien, muchas gracias a la doctora Jessica Jaramillo, académica, catedrática universitaria. Volveremos para hablar también los temas de Quito en su momento. Muy amable su atención. Muy necesarios. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo, hasta luego. Muy amable por despejar esta detención este miércoles en Argentina a cargo de la Interpol del hijo del exalcalde de Quito, Sebastián Yunda, y ahora habrá que definir su traída al Ecuador. El propio gobierno actual ha dicho que esto se prevé que en las próximas semanas llegue. Es una previsión, no sabemos el tiempo exacto que tarde este retorno. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia. Les agradecemos por su amable sintonía. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y les deseamos un feliz jueves. A cuidarse en salud, porque la pandemia todavía está vigente en el Ecuador, con un leve repunte de contagios en nuestro país. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Lo más lindo de Navidad es todo lo que podemos hacer para regalar a nuestra familia lo mejor. Hacemos largos viajes en avión, luego manejamos por horas hasta llegar a sorprenderlos. Nos quedamos horas preparando el pavo para la cena. Les damos regalos que tienen un alto valor sentimental. Porque en Nochebuena, nuestro propósito es ver los rostros de los nuestros llenos de emoción. Esta Navidad, encuentra propósitos para emocionar a otros. Con tarjetas Banco Pichincha, tus compras participan por la devolución de hasta $500. Además, acumula doble de millas y difiere a 12 meses más 2 meses de gracia. Aplican condiciones. Tarjetas Banco Pichincha. Pandora y Flans llegan a Ecuador. Paseo San Francisco te trae un concierto de nostalgia y lo mejor del pop de los años 80.